Bueno, continuamos con los problemas de aplicación de ecuaciones lineales 2 por 2. Quedó la pregunta en que ¿qué es el perímetro de un rectángulo? Recordemos que el perímetro de un rectángulo es 2 veces su largo más 2 veces su ancho. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque ahí nos está dando la primera ecuación. Nos dice que el perímetro de una sala rectangular es de 18 metros. De esa forma nosotros podemos plantear la primera ecuación, que sería 2x más 2y igual a 18. Y la segunda ecuación nos dice que 4 veces su largo, el largo lo bautizamos con x, equivale es igual a 5 veces su ancho, que es y. Por eso es importante bautizar las variables. Una vez tengamos el planteamiento de las ecuaciones, lo vamos a resolver por el método que nosotros consideremos más fácil. Yo lo voy a resolver por reducción. Entonces lo primero que hago es ordenar mis ecuaciones. Como 5y está sumando, la paso a restar e igualamos a 0. Siempre debemos tener término en x, término en y y los términos independientes. La variable que yo voy a eliminar es la x. Para ello tomo la primera ecuación y la multiplicamos por menos 2 para que los coeficientes sean iguales y a la vez tengan signo contrario. Entonces multiplicamos menos 2 por 2 nos daría menos 4x, 2y por menos 2 nos da menos 4y y 18 por menos 2 nos da menos 36. La segunda ecuación la dejamos igual para proceder a simplificar términos semejantes. Debo 4, tengo 4, me da 0 por x es 0. Debo 4, debo 5, debo 9y, menos 36 más 0 nos da menos 36, 9 está multiplicando la variable, pasa a dividir con su signo, 36 dividido entre 9 nos da 4 y menos por menos nos daría más. De esa forma encontramos el ancho de la sala. Ahora tomo cualquiera de las dos ecuaciones y en este caso voy a utilizar la segunda para sustituir el valor de y. Como y vale 4, podemos simplificar 4 con 4 y nos daría que su largo es igual a 5. Tenemos un segundo problema. En él nos dice que la suma de dos números es 12 y la mitad de uno de ellos el doble del otro. ¿Qué números son? Una vez hecha la lectura, vamos a determinar sus incógnitas, vamos a decir que x es el primer número y que y es el segundo número. Planteamos las ecuaciones, nuevamente volvemos a leer el problema. Nos dice que la suma x más y es igual a 12 y la mitad de uno de ellos, por eso dividimos la primera variable entre 2, es el doble de la otra variable. El doble significa que vamos a multiplicar por 2. Ordenamos nuestras ecuaciones o miramos qué es más fácil, qué método sería más fácil para solucionar el problema. Aquí yo voy a utilizar el método de sustitución porque basta que 2 está dividiendo, lo pasemos a multiplicar, 2 por 2 nos daría 4y y ese valor lo sustituimos en la primera ecuación. Entonces, como x vale 4y, lo reemplazamos por ese valor, sumamos términos semejantes, 4y más y nos da 5y, como 5 está multiplicando, pasa a dividir, quiere decir que el segundo número es 12 quintos. ¿Cómo reemplazamos o cómo hallamos el valor de x? Pues tomamos esta ecuación que la llamamos la ecuación número 3 y sustituimos el valor de y. ¿Cómo multiplicamos 4 por 12 quintos? Recordemos que multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. El denominador de 4 es 1. 4 por 12 nos da 48 y 1 por 5 nos da 5. De esa forma encontramos los dos números del problema.
A continuación vamos a pasar a ver cómo se solucionan sistemas de ecuaciones lineales 3×3. Para ello vamos a aplicar solamente dos métodos, el método de reducción y el método de determinantes. El método de reducción se procede de la misma forma que aplicamos con las ecuaciones 2×2. Primero que todo vamos a enumerar nuestras ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Siempre miremos, analicemos qué variable es más fácil para eliminar. En este caso, yo voy a tomar la ecuación número 1 y número 2. ¿Para qué? Para eliminar la variable y. Démonos cuenta que los coeficientes de y en ambas es 1 y sus signos ya están al contrario. No tengo que hacer nada sino tomar esa combinación y simplificar. X más X nos da 2X, Y menos Y se anulan, 1 más 2Z nos da 3Z y 6 más 5, 11. A esta ecuación la vamos a llamar la ecuación número 4. Si eliminamos la variable y en esa primera combinación, es obligatorio eliminar la misma variable tomando otra ecuación diferente. En este caso, si yo tomo la ecuación 1 con la 3, démonos cuenta que y ya tienen el mismo coeficiente y sus signos también están al contrario. Simplificamos términos semejantes. 1 más 1 es 2x, y se simplifica, 1 menos 3 es menos 2z y 6 menos 10 es menos 4. A esta ecuación la llamamos la ecuación número 5. Tomamos ahora estas dos ecuaciones. ¿Para qué? Porque ya tenemos las mismas ecuaciones las mismas variables, y volvemos a hacer reducción. ¿Qué voy a eliminar? La variable x, porque es más fácil, ya tienen sus coeficientes iguales, lo único que hace falta es cambiarle sus signos porque ambas son positivas. ¿Qué hago en este caso? Tomo la ecuación número 4 y la multiplico por menos 1. Toda la ecuación, lo que nos da menos 2x, menos 3z, menos 11. Y tomamos la ecuación número 5 que la dejamos igual para poder simplificar. Debo 2, tengo 2, se simplifica. Debo 3, debo 2, debo 5, debo 11, debo 4, debo 15. 5 está multiplicando, pasa a dividir con su signo, 15 dividido entre 5 nos da 3. Ya hallamos el valor de la z. ¿Qué tengo que hacer? O tomo la ecuación número 4, la ecuación número 5, la que yo considere más fácil, y sustituimos el valor de z. Yo tomé la ecuación número 5 que nos da 2x menos 2z igual a menos 4. Como toda la ecuación se puede dividir entre 2, primero que todo la divido entre 2, me da x menos z igual a menos 2. Reemplazamos el valor de z por 3, 3 está restando, pasa a sumar y simplificamos. Menos 2 más 3 es 1. Finalmente vamos a hallar el valor de y, que es el que nos hace falta. Para ello yo tomo la primera ecuación o la que tú consideres más fácil y vamos a reemplazar el valor de x y z. 1 más 3 es 4, 4 está sumando, pasa a restar y de esa forma encontramos los valores de las tres variables. Segundo método de determinantes. Ya vamos a empezar a solucionar primero que todo un determinante 3×3. Significa que vamos a manejar siempre 3 filas que son las horizontales y 3 columnas que son las verticales. ¿Cómo lo solucionamos? Siempre vamos a agregar las dos primeras filas y luego vamos a proceder a hallar el producto de sus 3 diagonales principales y vamos a restar el producto de sus 3 diagonales secundarias. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Nos dan un determinante 3×3. Primero agregamos las dos primeras filas y empezamos a hallar el producto de sus diagonales principales. Démonos cuenta que todos sus signos son positivos. 4 por 1 es 4 y 4 por 2 es 8. Siguiente diagonal principal, más por menos nos da menos, por más es menos. 2 por 3 es 6, 6 por 1, 6. Siguiente diagonal principal, menos por menos nos daría más. 2 por 1 es 2. Y procedemos a restar sus diagonales secundarias. Primera diagonal secundaria, todos sus signos son positivos, nos da positivo. 1 por 1 por 1 nos da 1.
Menos por menos nos da más. 4 por 3 es 12 y 12 por 1 es 12. Y finalmente, más por más nos da más, por menos nos da menos. 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Una vez tengamos esos resultados, sumamos y simplificamos. 8 más 2 es 10, menos 6 nos daría 4. 1 más 12 es 13, 13 menos 8 nos da 5 y finalmente 4 menos 5 nos da menos 1. Una vez tengamos claro cómo se solucionan los determinantes 3 por 3, ahora sí los vamos a aplicar en la solución de un sistema de ecuaciones lineales 3 por 3. Como ya habíamos dicho, en el caso anterior nos vamos a dar cuenta que los denominadores o siempre vamos a obtener una fracción entre dos determinantes para hallar el valor de sus variables x, y y z. Démonos cuenta que sus denominadores en las tres variables son iguales porque siempre vamos a colocar coeficiente de la variable x, coeficiente de la variable y coeficiente de la variable z. ¿Qué cambia? Que si yo voy a hallar la variable x, en su columna x colocamos los términos independientes de la ecuación. Si yo voy a hallar la variable y, en su columna coloco los términos independientes, y si yo voy a hallar z, en su columna coloco los términos independientes. Igual también podemos hallar primero el determinante del denominador, el determinante de x, el determinante de y, el determinante de z, y finalmente hallamos sus cocientes. En el siguiente ejemplo voy a explicar ese proceso. Primero que todo, las ecuaciones deben estar ordenadas. Término en x, término en y, término en z igual a término independiente. Hallamos el determinante del denominador. Para ello tomamos los coeficientes de x, que es 3, 1 y 4, los coeficientes de y, menos 1, menos 2, 3, coeficientes de z, 2, 1, menos 1, agregamos las dos primeras filas, solucionamos su determinante y nos da 14. De esa misma forma procedemos a hallar el determinante de x. En la columna x colocamos los términos independientes, que son 2, menos 1 y menos 3, coeficientes de y, que es menos 1, menos 2, 3, coeficientes de z, 2, 1, menos 1, agregamos las dos primeras filas, hallamos el producto de sus diagonales principales menos el producto de sus diagonales secundarias, lo que nos da menos 16. Hallamos el determinante de y, colocamos los coeficientes de x, que son 3, 1 y 4, menos 1, menos 2, 3, y ahí colocamos los términos independientes, 2, menos 1 y menos 3. Y luego ahí sí colocamos los coeficientes de z, que es 2, 1, menos 1, solucionamos su determinante, el cual nos da 24. Finalmente, hallamos el determinante de z, colocamos los coeficientes de x, coeficientes de y aquí colocamos sus términos independientes, que es 2, menos 1 y menos 3. Agregamos las dos primeras filas, hallamos el producto de sus diagonales principales menos el producto de sus diagonales secundarias, lo que nos da 50. Ahora sí procedemos a hallar cuánto vale x. Tomamos el valor del determinante de x, que nos dio menos 16, sobre el determinante del denominador, que nos dio 14, simplificamos y nos da menos 8 séptimos. De y, luego hacemos ese mismo proceso para hallar cuánto vale y cuánto vale z. Igual, nosotros podemos aplicarlo en la solución de problemas, que se procede de la misma forma. Planteamos las ecuaciones, las bautizamos y procedemos a solucionarlo por el método que nosotros consideremos más fácil. En este caso yo lo resolví por reducción, encontrando el valor de las incógnitas según el problema. Espero que esta explicación les sirva para solucionar su guía. Cualquier inquietud, por favor, comunícate por el interno de mi WhatsApp. Muchas gracias, feliz día.